Primero teníamos los contratos formales, aquellos los cuales la forma era la causa civilis que poseían los mismos. Es decir, si no tenían forma los contratos, los mismos no eran posibles. Entonces, en la evolución de Roma aparecieron los contratos reales. Los contratos reales eran aquellos que se perfeccionaban con la entrega de la cosa. A medida que fue avanzando el tiempo, ya no recaía la importancia dentro de lo que eran las cosas en sí mismas y lo que serían las formalidades. Ya se le empezó a tomar más importancia a lo que era el consentimiento. Entonces, a raíz de ello, vamos a hablar en este video de los contratos consensuales. Hola, mi nombre es Fernando y esto es Tutorías Romano. Comenzamos con la compraventa. La compraventa, como siempre, vamos a decir primero lo que sería el concepto y luego lo que son los caracteres y bueno, y todas las cuestiones atinentes para poder empezar a definir este tipo contractual. El concepto. Tenemos que una de las partes, el vendedor, se obliga a transmitir al comprador la posesión de una cosa y asegurar su pacífico goce en tanto éste asumía la obligación de entregar en propiedad un precio en dinero. Entonces, ¿qué constituía la compraventa en Roma? Presta atención. Era el vendedor le entregaba la posesión de la cosa y el comprador le entregaba la propiedad del dinero. Entonces, si y vos me decís, bueno, ¿y cómo hacía para adquirir la propiedad? Bueno, la compraventa era un contrato consensual, no era un modo de adquirir la propiedad. Para adquirir la propiedad de la cosa, vos la adquirías mediante uno de los medios de adquisición de la propiedad, como por ejemplo podría ser la emancipación, la tradición y otros tantos que estaban dentro de lo que era el derecho romano, como por ejemplo también podría ser, y creo que quizás el más común era la usucapión. Ahora, ¿cómo adquiría la propiedad? Ya lo tenemos marcado acá, lo que acabo de mencionar, emancipación, libre cesio y tradicio. Los caracteres. Los caracteres de este tipo de contrato se daba con lo que sería la primera característica de este tipo de contratos, que era consensual, que bastaba solo el acuerdo de las voluntades de las partes para que este contrato se lleve a cabo. Luego era bilateral o sinalagmático perfecto, donde las obligaciones eran recíprocas para ambos contrayentes. Luego era oneroso, donde cada prestación encontraba su equivalente en otra. Conmutativo, porque teníamos ventajas ciertas para las partes desde el nacimiento. Era de buena fe, porque en este caso, como yo voy diciendo rápido esto porque ya lo habíamos hablado en los videos anteriores. La buena fe era la amplitud de poderes de apreciación del juez, es decir, que el juez podía pensar un poquitito más que antes. Bueno, luego teníamos requisitos de eficacia, que, que más allá de que se requerían los elementos generales que eran necesarios a todo tipo contractual, la compraventa específicamente tenía ciertos requisitos que debían estar y los vamos a especificar un poco más. La capacidad de obrar de las partes. Teníamos, contraria a esta situación, es decir, los incapaces de derecho que teníamos los tutor, curador respecto a los bienes del pupilo, los padres y bienes de los hijos, el gobernador de provincia que no podía tener inmuebles del territorio donde cumplía funciones. A ver, volvamos a recapitular. Dentro de la capacidad teníamos que tener capacidad tanto de obrar como de derecho. Entonces, necesariamente teníamos que tener plena capacidad para poder efectuar este tipo de contrato. Luego teníamos lo que era el consentimiento. Dentro del consentimiento es que existía esta libertad de forma. Ya no era como antes, que necesariamente teníamos que cumplir los rituales solemnes. No, ahora ya hablamos de lo que sería una libertad de formalidades para realizarlo. Eh, Más allá de eso, fue práctico en el derecho romano la confirmación de documentos escritos cuya función era probatoria. Es decir, yo realizaba una compraventa y hacía una suerte de documento. Luego teníamos elementos específicos dentro de los que estábamos mencionando. Teníamos que la cosa vendida podía ser una cosa mueble e inmueble,
podía ser corpórea o incorpórea, y vamos a decir un ejemplo de incorpórea, pues aquí en el gráfico está el usufructo. Luego teníamos presente o futuro, que era una cosa, una cosecha, una pesca, podría ser algo futuro, y precio, que una suma de dinero que sea cierta. Bueno, ¿sobre quién recaen los riesgos por pérdida o deterioro de la cosa luego del consentimiento? O sea, primero vos prestás el consentimiento y luego esa cosa perece, se desarma, se desintegra. ¿Quién es el que va a pagar esto? Bueno, esto recae sobre el comprador que pagaba, aún así, si la cosa se hubiera perdido antes de la entrega. Es decir, con el mero consentimiento, con el consentimiento ya, la cosa pasaba a la órbita del comprador. Entonces, a raíz de ello, si la cosa perecía, debía cumplir el comprador. Luego tenemos que hablar de la garantía de evicción. La garantía de evicción era un elemento natural del negocio jurídico, como ya lo vimos dentro de lo que era negocio jurídico. Pero acá se posibilitaba al comprador de exigir del vendedor que interviniera su defensa cuando un tercero pretendía hacer valer sus derechos en juicio por vicios jurídicos de la cosa transmitida. Garantía de evicción, ¿qué sería? Tenemos tres partes: comprador, vendedor y un tercero que alega tener un mejor derecho que el comprador. Entonces, vamos a suponer que este tercero va y reclama al comprador, y no, esta cosa es mía. ¿Y el comprador qué hace? ¿Vos qué haces si sos comprador? Vas a buscar al vendedor. Y bueno, en este caso estaba facultado vos como comprador de exigirle al vendedor que vaya y te represente ante esta situación. Podía ser el caso de una acción reivindicatoria para quitar la cosa que vos habías comprado. Bueno, las acciones. Acciones tenemos varias. Así que vamos a ir viéndolas. Actio ex empti o ex empto, que era a favor del comprador. La actio venditi o ex venditio, que era a favor del vendedor. Esta es más fácil de recordarla. Y por vicios. Los vicios ocultos eran cuestiones que vos a simple vista no las veías. Te dabas cuenta recién de que la cosa estaba viciada o que estaba en mal estado, por así decirlo, recién cuando vos la usabas. Entonces, mientras tanto, a vos te dan algo y vos no sabes si esa cosa tiene defectos ocultos o cosas que no podés saberlo, siempre que compras algo usado, por ejemplo. Entonces, tenés la actio redivitoria, que se daba en el término de 2 meses, y el efecto que tenía era volver las cosas al estado anterior. Luego tenías la actio quantum minoris o estimatoria en el término de 6 y la reducción proporcional dentro de lo que sería el precio. Por último, dentro de lo que es la compraventa, tenemos que sabernos estos pactos. Estos pactos eran como una suerte de cláusulas que se le asignaban al contrato de compraventa para que cumpla determinados efectos. Ahora vamos a mencionar y ahí te vas a dar cuenta cuáles serían los efectos de cada uno de ellos. Teníamos el pacto comisorio, donde el comprador, si el comprador no cumplía con los plazos convenidos, se podía resolver en contrato y exigir la restitución de la cosa. Yo te vendo algo y le ponemos un pacto comisorio, que significa que si vos no me pagás, vuelve la cosa. Pacto de adjudicación a término. Podía rescindir el contrato por recibir un mejor precio o un plazo más breve o mayores garantías. Es decir, yo con este pacto de adjudicación a término lo que hacía era, bueno, te decía vos, bueno, tenemos X cantidad de tiempo. Si viene alguien, te vendo esto, pero si en X cantidad de tiempo, ponele 10 días, viene alguien y me ofrece un mejor precio, me tenés que devolver la cosa y yo se la vendo a la otra. Rescindimos el contrato. Pacto de retroventa. La facultad para readquirir la cosa. Yo te vendo algo a vos con este pacto de que si vos la vas a vender esa cosa en algún momento, me la restituyas. Pacto de preferencia. Si el comprador decide vender la cosa y otorga prioridad al vendedor. Ah, perdón, repetí el mismo. No es el mismo. Pacto de preferencia. Si el comprador decide vender la cosa, se le otorga prioridad al vendedor. Bueno, en este caso sería igual, bastante similar a lo que sería la retroventa. Pero acá no es que a vos se te tenga que avisar. Acá se te avisa y se te otorga en prioridad. Si vos en determinado tiempo no le respondés de que sí querés la cosa, bueno, va a otra persona. Pacto a prueba. El comprador puede restituir la cosa si dentro de cierto término la cosa no es de su agrado.
te venden algo y vos decís, bueno, en X cantidad de tiempo, si no me gusta, lo devuelvo, si no me sirve o lo que sea. Pacto de no enajenar. Se obligaba al comprador a no vender la cosa a persona determinada. Era persona determinada porque si vos esta cosa no permitías que se le venda al resto de las personas, a esta cosa vos la colocabas fuera del comercio y esto no podía ser. Entonces, a raíz de ello es que este pacto de no enajenar, perdón, era determinado para ciertas personas. Es decir, yo pongo que Pedro no pueda comprar la cosa que yo te vendí, no que nadie pueda comprar la cosa que te vendí. Y por último tenemos el pacto de reserva de hipoteca, que es grabar la cosa con hipoteca a modo de garantía por el pago del precio saldo de deuda. Es decir, yo te vendo un auto y ese mismo auto sería la garantía del pago de ese auto. No más complejo que eso. Así que bueno, rápidamente vimos lo que es el contrato de compraventa. Recordá que acá en la descripción del video te voy a dejar este gráfico que siempre sé que les sirve a algunos para estudiar más rápido y para seguirme a mí en el video. Así que, bueno, espero que te suscribas al canal, que nos sigas en nuestro Instagram y que actives la campana de notificaciones para que sepas cuándo tenemos un nuevo video. Estamos preparando el video de este video. Acaba de aparecer el dibujo y nada, nos vemos en el próximo video donde vamos a continuar con los contratos consensuales. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.